Muy buenas tardes nuevamente con todos los amigos. Vamos a agradecer nuevamente a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, porque una vez más hace posible que el curso que interdiariamente vamos impartiendo se vaya dando cumplimiento. Hablamos acerca del derecho empresarial, para lo cual voy a solicitar por favor a todas las personas que ya estén uniéndose al grupo, esperar unos cuantos segunditos por favor para dar inicio. A ver, esperamos unos segunditos. Mientras voy haciendo una pequeña presentación. Bueno, como ya es de entender, el curso que estamos desarrollando durante todo este mes es sobre el curso sobre Derecho Empresarial. Mi nombre nuevamente me presento, soy el economista Carlos Hualpa Copacondori. Bueno, la última clase se había dado inicio sobre este interesante y nuevo tema que con seguridad muchos de los presentes desconocen con respecto a lo que comprende acerca de los fundamentos del derecho concursal en el tema industrial y en el tema de las MIPES. Lo que buscamos generalmente a través de hablar sobre los derechos o sobre los fundamentos del derecho concursal es hablar acerca de los procedimientos concursales, ¿no? Entonces, para entender un poco, la última sesión habíamos hablado acerca de los fundamentos y cómo de repente ha ido evolucionando continuamente y cómo hasta la fecha, el año 2002 y con modificación del año 2006, se puede establecer la ley general del sistema concursal. Hablamos de la ley 27809. Bueno, lo que podemos resumir de toda la última sesión es que este proceso de evolución que ha sufrido la ley del sistema concursal, principalmente parte desde un simple código de proceso civil de 1912, en donde lo que se busca en sí es dar pie al tema de manejar un supuesto en donde se genere, digamos, una situación coyuntural de incapacidad por parte de una empresa para con sus terceros con terceras personas, ya sean empresas o ya sean trabajadores, en donde la empresa se vea limitada a no poder pagar, ¿no es cierto?, todas las deudas que mes a mes se va acumulando. Entonces, toda esta evolución de alguna manera surge ante esta relación de un acreedor y de un deudor, ¿no? Es una cadena que normalmente y comercialmente se suele encontrar, pero el objetivo principal, digamos, en el escenario, digamos, más propicio, es que esta cadena de acreedor y deudor prácticamente funcione continuamente, ¿no? Y dado, digamos, que se haya pactado un proceso, prácticamente en este caso el deudor, que viene a ser en este caso la empresa, quien de alguna manera está contratando de repente un servicio de algún profesional, ¿no es cierto? O de repente podemos ver si es que tiene alguna deuda en la SUNAT o contra alguna entidad financiera, entonces a ese agente le vamos a llamar deudor. Y el acreedor prácticamente viene a jugar el papel de la persona que brinda ese servicio, con la promesa, lógicamente, de que la empresa en un plazo pactado le vaya a pagar, ¿no? Entonces, más o menos se dibuja este escenario. Y bueno, después encontramos la ley 7566, es la ley general de quiebra, en donde aquí de alguna manera también, un dato a resaltar, es que acá se considera a la empresa simplemente como una entidad que si no cumple con su papel, prácticamente lo que le espera es la quiebra o prácticamente el cierre de la empresa, porque lógicamente también acá ha violado alguna normativa, algunos principios que se han dado dentro de la inscripción del contrato. Digamos, esta ley, a comparación de la actual ley, hay, digamos, una comparación muy distante con respecto al tema de que la actual ley, ¿no? Y principalmente esto podemos incorporar desde la Constitución del 93, a las empresas se les otorga un papel más relevante. Ya no se les considera de repente como una simple herramienta para conseguir dinero, sino lógicamente desde la Constitución del 93 se le da un papel más protagónico a la empresa y se le considera como un agente económico dentro de toda la cadena productiva. Y tal es de repente su relevancia que desde la Constitución 93, donde le da, digamos, mayor cabida a no considerar de repente una situación mala como una situación netamente de quiebra, sino dibuja un escenario
en donde las empresas pueden de alguna manera optar por algunos procesos en donde ellos podrían de alguna manera desarrollar estrategias para, junto con sus acreedores, ¿no? Perdón, junto a sus acreedores, poder desarrollar estrategias que no perjudica a los dos, ¿no? Porque hablamos en un escenario negativo. Por ejemplo, digamos, la coyuntura actual. Hoy, de repente, se sabe que hace un año ninguna empresa tenía previsto el escenario que se iba a dibujar de esta pandemia. Entonces, de seguro, hoy en día existen muchas empresas que de alguna manera se ven ante esta realidad de poder asumir una quiebra, ¿no? Pero antes de la Constitución del 93, fácilmente se podía aplicar una normativa en donde no le daba cierta relevancia de repente a la empresa. Pero del 93 para adelante sí se le da ese rol protagónico porque de alguna manera se da a conocer de que todos ya desde un inicio de la sesión habíamos hablado acerca de que la empresa prácticamente es el eslabón que puede generar toda prestación pública, ¿no? O de alguna manera también toda actividad comercial con fin ya sea lucrativo o no lucrativo. Lo que acá se busca principalmente a través de esta ley es dibujar escenarios fortuitos en donde la empresa pueda, junto a sus acreedores, perdón, junto a sus deudores, dibujar de alguna manera un escenario en donde los dos no se vean perjudicados, ¿no? Y bueno, justamente hoy en día la sesión, así como la anterior, se basa principalmente a dar lectura y analizar un poco acerca de la Ley General del Sistema Concursal. A ver, seguimos avanzando entonces. Dentro de la normativa general, obviamente, como les comentaba, vamos a basarnos en el escenario en donde se encuentren dos entidades, ¿no? Por un lado tenemos los deudores, que en este caso va a ser netamente las empresas que se encuentren en una situación no agradable, de repente en una situación de repente insostenible económicamente hablando. Y por el otro lado tenemos a un acreedor que prácticamente no solo está comprendida por empresas, sino también puede ser de repente por trabajadores, ¿no? O de repente también por una microempresa que de alguna manera, imaginemos de que esta empresa se dedicaba en el rubro de hoteles o de restaurantes turísticos, ¿no? Netamente su público era turistas extranjeros en su mayoría, y dado la coyuntura entendemos de que este hotel no vaya a funcionar y por esta repercusión que haya generado, lógicamente todas aquellas personas, y en este caso los acreedores, ¿no es cierto?, los que con una constancia que les avala, ¿no es cierto?, que la empresa les adeuda un monto, de repente no se vean perjudicados, entonces estos acreedores de alguna manera van a jugar un papel muy importante dentro del proceso concursal. Ahora, para resumir, decimos que este escenario aparece, o principalmente cuando se habla sobre el derecho concursal, hablamos de una empresa, que en este caso viene a ser una deudora, que tiene obligaciones con muchos acreedores que se encuentra en este caso en una insolvencia económica, como les comentaba. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de lleno el tema que vamos a tratar, de hecho que como les comentaba, vamos a analizar acerca de la ley del derecho concursal. Entonces, el tema va a ser un tanto pesado, por eso voy a, de alguna manera, también compartirles algunos artículos de la misma ley, donde voy a explicar un poco, de repente, para que podamos entender a qué se refiere con respecto a lo que indica dicho artículo. Bueno, dentro del proceso concursal, para entender más o menos también el contexto, habíamos comentado que viene a desarrollarse, ¿no?, en base a la relación comercial que existe entre un deudor y un acreedor, ¿no? Eso ya hemos entendido de lleno. Ahora, también dentro del proceso concursal se puede comprender como un procedimiento administrativo, en este caso es especial. ¿Por qué decimos que es especial? Porque de alguna manera este procedimiento administrativo no se va a desarrollar necesariamente dentro del Poder Judicial, que digamos que usualmente en un escenario en donde exista un deudor y un acreedor y no haya y exista una insolvencia, usualmente de repente se recurre a un proceso de cobranza, ¿no?, dentro del Poder Judicial. Pero en este caso no se va a apelar netamente al Poder Judicial, sino se va a abocar a la institución que viene a ser representada por el Estado. En este caso hablamos de Indecopi. Por eso decimos que es un proceso administrativo especial por el cual se decide la suerte, en este caso, de un deudor
respecto a las obligaciones mantenidas con otras personas, ¿no? Entonces, dentro de este proceso concursal, la finalidad principal que se busca dentro de este proceso concursal, ¿no es cierto?, es propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, ¿no? Acá lo que principalmente nosotros podemos encontrar es que, como de inicio les comentaba, es tratar de generar un ambiente en donde de alguna manera tanto el acreedor como el deudor puedan llegar a ciertos términos adecuados en cuanto se refiere a una insolvencia económica para pagar, ¿no? Porque entendemos de que digamos, este escenario generalmente no es que se da pues muy continuamente, ¿no? Generalmente este escenario se genera en espacios como los que hoy en día vivimos, ¿no? O, por ejemplo, no sé, pues en situaciones de guerra o en situaciones ya sea de dictadura o lo que fuera, ¿no? Entonces, son procesos en los cuales no se genera recurrentemente. Entonces, una vez que nosotros podamos entender de que este procedimiento concursal tiene esta coyuntura, también nosotros tenemos que entender, apelando a la Constitución del 93, como les comentaba, de que acá a la empresa se le da un rol, digamos, protagónico dentro de la cadena productiva. Tanto es así que de repente entendemos de que el cierre o el quiebre de una empresa no es que solo va a perjudicar a los dueños de la empresa o a los asociados o agremiados, no. Entendemos de que todo hoy en día trabaja en una cadena productiva. Y es así que de repente el cierre de una empresa va a generar repercusión frente a terceros, no solo ante los acreedores, que prácticamente están muy involucrados en este proceso, sino prácticamente de repente en toda la cadena productiva que de alguna manera se vinculan dentro de esta empresa, ¿no? Y de igual manera, imaginen que esta pequeña empresa, imaginemos, ¿no? Estábamos hablando acerca del ejemplo de un restaurante turístico, ¿no? Que tiene muchas sedes a nivel del país, y por este tema de la coyuntura, digamos, no, pues, si es insolvente de alguna manera mantener el alquiler y la actividad en las distintas regiones del Perú. Entonces, lógicamente, se van a tener que cerrar muchas sedes de este restaurante turístico. Y al momento de cerrar, digamos, estas sedes, entendemos de que esto puede generar de alguna manera una repercusión para, digamos, para la microempresa que le provee alimentos, que no necesariamente le paguen en efectivo, ¿no? Porque en el tema de los restaurantes vemos de que de repente hay un tiempo de un mes de espera para que recién se haga la cancelación, ¿no? En otros de repente es un 50% de adelanto y luego 50% al culmino del mes. Pero generalmente de repente ahí encontramos a la señora que le provee, digamos, de materia, digamos, de alimentos en este caso, para poder desarrollar el servicio. También podemos encontrar de repente a los trabajadores, ¿no? A los mismos trabajadores que a fin de mes recién se les va a hacer el pago. También el tema del alquiler, ¿no? También ahí encontramos la empresa que le provee de gas, ¿no? Entonces, vemos que acá hay muchos agentes involucrados. Entonces, el cierre de esta empresa podría generar una repercusión muy grande. Y en los pequeños espacios que cada uno conforma, en este caso que vamos a llamarlo como acreedores, hablamos de la señora que le provee los alimentos, hablamos de que le vende gas, hablamos de los trabajadores, hablamos de la señora que le alquila, ¿no? En este caso la casona o el local, y los demás elementos de alguna manera también van a verse perjudicados, y dentro de eso se va a generar otra pequeña cadena que también se va a ver perjudicada. Entonces, es por eso que dentro del procedimiento concursal, es muy importante tener en consideración de que hoy en día se dibuja este escenario, ¿no? A ver, continuamos. Bueno, dentro del proceso concursal habíamos hablado también de que tenemos o encontramos diferentes procesos, ¿no? Tenemos un proceso ordinario, también encontramos un proceso preventivo y un proceso de quiebra. En este caso, vamos a hablar acerca de estos tres escenarios. Entonces, si hablamos dentro del procedimiento concursal ordinario, ¿no es cierto?, encontramos otros dos subescenarios que vienen a ser un proceso concursal ordinario con reestructuración patrimonial y otro proceso concursal ordinario con liquidación y disolución. Durante esta primera sesión vamos a hablar netamente acerca de estos dos escenarios que se podrían generar, ¿no? Para luego continuar la siguiente sesión
hablando acerca del proceso concursal preventivo. Esperemos que realmente el tiempo no se adapte con respecto al tema del contenido, ya que el contenido es muy amplio en este caso. A ver, entonces nos apresuramos. Hablamos acerca del procedimiento concursal ordinario, dentro del cual habíamos, digamos, vamos a dibujar el escenario para entender un poco más, ¿ya? Bueno, en este caso, este procedimiento concursal ordinario, en este caso, será iniciado por el deudor. También puede ser iniciado por un acreedor, pero también por un deudor, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cuándo se da? Esto se inicia cuando, digamos, necesariamente existan los siguientes casos. Uno es cuando más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentran vencidas e impagas por un periodo mayor a 30 días. ¿Qué quiere decir? Es decir, dentro del proceso concursal ordinario, como les comentaba, se puede generar a través de dos. Lo puede generar o solicitar, digamos, un deudor, ¿no es cierto? O también un acreedor. Es decir, al hablar del deudor estamos hablando acerca de la empresa. Si lo puede iniciar la misma empresa o también lo puede iniciar de repente aquellos acreedores. Pero en este caso solo estamos hablando acerca de que lo inicia la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa sabe que realmente ante este escenario que se ha generado se encuentra en la insolvencia económica de poder de alguna manera, digamos, pagar a sus acreedores, ¿no? Entonces, para que en este caso la misma empresa pueda iniciar este procedimiento concursal ante Indecopi, lo que tiene que cumplir es que un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas o impagas, con un periodo mayor a 30 días calendarios, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Antes de la actual ley, aprobada en el 2002 y modificada en cierta manera el año 2006, se establecía que esta debía ser mayor a 2 tercios, ¿no? Ahora se establece un tercio. ¿Por qué se establece? ¿Por qué de repente se ha hecho esta modificación? Principalmente se ha hecho esta modificación porque lo que busca en sí esta ley es que la empresa, cuanto más antes, digamos, en el menor tiempo posible, pueda de alguna manera identificar que el escenario no va a ser el escenario tan adecuado. Entonces, para no verse perjudicado ni perjudicar a las demás empresas, entonces él mismo puede de alguna manera iniciar este proceso concursal. Y para eso, entonces, necesita un tercio, que el total de un tercio de su capital, en este caso, se encuentra, que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentran vencidas, ¿no? O pagadas. Y para eso se requiere de repente de un tiempo mayor a 30 días. Por otro lado, también es cuando tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social, ¿no? Entonces acá se dibuja un escenario un tanto más favorable para que la empresa desde un inicio o en la prontitud pueda identificar y pueda de alguna manera optar por este proceso concursal ordinario. Y dicho sea de paso, de repente muchos se preguntarán, entonces, ¿qué diferencia puede existir entre un proceso concursal y, digamos, y optar por el otro camino que es el proceso de cobranza, que lo puedo desarrollar a través de un poder judicial, ¿no? En donde de repente se hace una demanda y lo que fuera. La diferencia en concreto es la siguiente, ¿no? Es el tiempo. Porque este proceso concursal en el cual se va a optar posiblemente va a ser llevado por Indecopi, ¿no es cierto? El proceso más o menos va a durar a lo mucho, hablamos de un año, ¿no? A lo mucho. Entonces, si nosotros optáramos por un proceso de cobranza dentro del Poder Judicial, por una denuncia y todo lo ello, de alguna manera el tiempo mínimamente estamos hablando de 3 años y un promedio más o menos de 5 años, ¿no? Entonces, durante ese lapso prácticamente muchas otras empresas que sean en este caso acreedoras también se van a ver perjudicadas y muy posiblemente también vayan a quebrar, ¿no? Entonces, esto de repente es la importancia de optar por un proceso concursal. A ver, continuamos. Como les comentaba, esto solo lo puede solicitar el deudor, ¿no? Es decir, la propia empresa. ¿Qué más? Bueno, en este caso, el deudor, o hablamos de la empresa, ¿no?, que está deudando, va a tener que enviar esta solicitud, va a tener que enviar una solicitud expresa, pidiendo en este caso a Indecopi, ¿no?, de alguna manera que se pueda desarrollar dos escenarios. Hablamos de una reestructuración patrimonial o una disolución y liquidación.
¿no? Entonces, esos dos escenarios son los que se pueden generar. Si nosotros podemos hablar dentro del primer escenario, es decir, hablamos de un derecho concursal ordinario de reestructuración patrimonial, en este caso es de entender nuevamente que quien lo va a solicitar va a ser la propia empresa deudora, ¿no? Es decir, en este caso, ¿qué más dice? Deberá acreditar mediante un informe suscrito por sus representantes, ya sean legales, ¿no es cierto? O por su contador público, que es en cuanto refiere al tema de sus pérdidas acumuladas, ¿no? En este caso, deducidas las reservas no superan un total del capital social pagado. Prácticamente, entonces, cuando la empresa va a iniciar este proceso, ¿no es cierto?, de reestructuración patrimonial, lo que en sí nosotros podemos entender es que la empresa está dando la predisposición a que se pueda dibujar un escenario favorable para los dos, ¿no? Tanto para el acreedor como para el deudor. Tanto es así que de repente lo que él va a hacer al momento de adoptar por una reestructuración patrimonial es que va a tener que sincerar prácticamente su estado financiero, ¿no? Va a tener que prácticamente solicitar a su contador, ¿no? O a su agente legal que de alguna manera al momento de solicitar esta reestructuración va a tener que llevar toda la facturación, todo su estado financiero y de alguna manera también se va a, en este caso Indecopi va a tener que revisar y dentro de eso se va a tener que formar distintas comisiones para que de alguna manera se cumpla o se dé cabalidad de que se está cumpliendo los requisitos para que la empresa sí pueda optar por este proceso concursal. Ahora, en el segundo escenario, ¿no es cierto?, en donde prácticamente en este caso la empresa va a solicitar la disolución y liquidación, en este caso el deudor va a solicitará su acogida al procedimiento concursal ordinario al amparo del literal. En este caso, sí, lo que nosotros queremos generar principalmente es que si nosotros, en este caso, como empresa, vamos a hablar de este restaurante, nos vemos en la incapacidad, ya hemos admitido que realmente nosotros nos encontramos económicamente insolventes para cumplir con las obligaciones, entonces nosotros ahora estamos optando por solicitar la disolución y liquidación. Digamos, esta vía se opta en el escenario, digamos, no tan favorable, porque realmente, digamos, las opciones por las cuales inicialmente nosotros podíamos apostar que era sobre la reestructuración no se están dando, no se están generando. De alguna manera el tema de la confianza que se haya generado por parte de los acreedores, de alguna manera no se está dibujando tal cual nosotros deseábamos, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Si se tiene pérdidas acumuladas deducidas, en este caso hablamos de deducidas reservas, superiores al total de su capital social, solo podrán plantear su disolución o liquidación. Claro, prácticamente entonces, acá entendemos nosotros de que en este escenario también la empresa se va a ver prevista de que una, supuestamente ha llegado hasta esta etapa porque de alguna manera hay, aparte que haya una insolvencia económica, lógicamente entonces sus estados financieros dentro del tema de sus manejo netamente de la empresa posiblemente se encuentre mal. Es decir, cuando, por ejemplo, el contador su agente legal, en este caso, vaya ante Indecopi, acá lo que se encuentra principalmente es que muy posiblemente la empresa ni cuente con todas las facturas en regla, muy posiblemente también se genere un escenario en donde la misma empresa tenga muchas adeudas, ¿no? Tenga muchas deudas con respecto a sus acreedores. Entonces, bueno, ahora, la consulta de alguna manera sería, ¿qué pasa si es que el deudor en este caso es una persona natural? Porque tengamos en cuenta de que este escenario no solo se está dibujando para personas jurídicas, es decir, no solo estamos hablando para empresas que estén que tengan la personería jurídica, sino tan simplemente de repente dentro del proceso de la constitución de una empresa, hay una que viene a ser constituir una empresa como persona natural con empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría con digamos, con este modelo en donde yo soy una persona natural con empresa? También de repente dentro de un escenario de sociedad conyugal o sucesiones indivisas, estas de alguna manera deben cumplir las siguientes cosas, ¿no? Dice, primero dice, más del 50% de sus ingresos se derivan en este caso del ejercicio de sus actividades económicas desarrolladas directamente o en nombre propio por los mencionados sujetos.
Claro, entonces nosotros debemos demostrar de que siendo personas jurídicas, de alguna manera, más del 50% de los ingresos que generamos mensualmente están ligados estrictamente a la labor que nosotros estamos desarrollando, es decir, de repente brindar o tener una empresa, entonces más del 50% de los ingresos que genero van, digamos, vienen de repente del tema de mi empresa directamente, ¿no? ¿Qué más dice? Que más de dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos y o terceras personas, respecto de las cuales aquellas hayan asumido el deber de pago de las mismas. Bueno, de igual manera, ¿no? Me establece que dos terceras partes de igual de mis obligaciones se hayan originado principalmente a través de la actividad empresarial como persona natural que yo voy a estar estableciendo. A ver, continuamos. Bueno, esto de alguna manera es digamos, un resumen en donde nosotros podemos encontrar el proceso que va a seguir dentro del procedimiento concursal ordinario, pero en este caso estamos hablando a solicitud del deudor, porque el otro escenario es a solicitud del acreedor, ¿no? Bueno, dentro de este proceso, a solicitud del deudor, ¿no es cierto?, de la propia empresa, habíamos dicho de que la solicitud del deudor que se va a presentar ante Indecopi, en este caso, tiene que cumplir dos requisitos. Uno es que un tercio de sus obligaciones se encuentren vencidas, ¿no? Y el otro es que, de alguna manera, se demuestre pérdidas mayores a un tercio del capital social. Entonces, esta solicitud del deudor se va a establecer a través de una propuesta, ¿no? Y esta propuesta, con mayor detalle, ustedes puedan revisar el artículo 24.2. También nosotros, ahí se encuentra el tema de verificación del estado patrimonial, ¿no? Luego se establece el tema de la declaración del concurso, ¿no? Esto de alguna manera ya viene a formar parte dentro del proceso en el cual Indecopi va a dar pie a declarar la declaración del concurso prácticamente, ¿no? Todos los demás pasos que nosotros vemos ahí que vienen a ser con respecto al tema de la difusión del procedimiento, la solicitud de reconocimiento, el procedimiento de reconocimiento y dentro del cual también se establece la junta de acreedores, todo este proceso lo vamos a explicar a continuación. Pero de alguna manera, el escenario que de alguna manera nosotros podemos de repente visualizar en la parte inferior es el tema de la liquidación y de la reestructuración. Esto de alguna manera son los escenarios o el destino que le va a generar, que se va a generar en este caso el deudor, ¿no? Si nosotros vamos a optar por el tema de la liquidación, entonces estaríamos hablando acerca de la extinción del patrimonio, y lo cual va a conllevar al tema del quiebre, ¿no? Ese, digamos, es el peor escenario que se puede generar. Y dentro del mejor escenario es el tema de la reestructuración. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros que como empresa vamos a optar por el procedimiento concursal ordinario, ¿no es cierto? Dentro de este proceso vamos a encontrar el tema de la reestructuración, en donde nosotros vamos a tener que elaborar, en este caso, en coordinación con los acreedores, un plan. Dentro de este plan lo que se va a hacer principalmente es elaborar un plan para el pago total de las obligaciones, ¿no? Y bueno, a continuación, y dentro del tema de la exposición, vamos a estar detallando con respecto a los procedimientos que contemplan el tema de la reestructuración. A ver, vamos a continuar. Bueno, hablamos entonces acerca del procedimiento concursal ordinario, en este caso ya también a solicitud del acreedor. Es decir, estamos hablando a solicitud de las empresas que de alguna manera se han visto perjudicadas ante la insolvencia económica de la empresa. Entonces, nosotros lo que podemos encontrar principalmente, digamos, a solicitud del acreedor, ¿no es cierto?, es que inicialmente, por lógica, lo va a tener que solicitar e iniciar, digamos, no solo uno, también puede ser varios acreedores, ¿no? Porque de alguna manera el requisito es que, aparte que de repente se encuentren vencido el tema de sus créditos o sus pagos por un tema de 30 días, ¿no? También tiene que ver en conjunto, tiene que superar el equivalente a 50 UITs. Es decir, para explicarles mejor, si nosotros, por ejemplo, en este caso, yo de repente soy un microempresario y a este restaurante continuamente le proveía de repente de insumos, ¿no es cierto? Pero ya ha pasado 30 días, ¿no es cierto? Y no me está pagando la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ya prácticamente ya vamos a estar prácticamente abarcando el segundo mes.
solicito a la empresa y de alguna manera la empresa no me está pagando tampoco. Entonces yo ya estoy más o menos deduciendo de que la empresa se encuentra insolvente económicamente, ¿no? Para pagar con sus obligaciones. Y de ahí me encuentro de repente con sus trabajadores. Hablo con sus trabajadores y me dice, discúlpeme, a mí tampoco me está pagando. Si ya ha pasado más de 30 días y no me está pagando. Entonces yo de alguna manera estoy visualizando un escenario muy perjudicial en donde la empresa se encuentra insolvente. Pero el requisito para que yo pueda optar por este proceso concursal, aparte de que ya hayan pasado los 30 días prácticamente, es que en conjunto la deuda tiene que estar equivalente o tiene que superar, tiene que ser igual o mayor a 50 UITs, ¿no? Entonces, el monto, hoy sabemos que una UIT equivale a 4.300 soles. Entonces, por lógica, tenemos que multiplicar 50 por 4.300 UITs. Entonces, el monto que vaya a resultar, ¿no es cierto?, va a ser básico para que nosotros podamos optar por este procedimiento concursal. Si es que nosotros no estamos o no cumplimos este requisito digamos, de tener un 50%, ¿no es cierto? Un 50, bueno, 50 UITs en este caso, del monto de la deuda, entonces no, Indecopi no aceptaría nuestra solicitud con respecto a optar por el procedimiento concursal. Entonces, se optaría por el tema de un proceso de cobranza, ¿no? A ver, vamos a continuar entonces. Entonces, para resumir de alguna manera, si es que nosotros vamos a optar por un procedimiento concursal ordinario, pero en este caso a solicitud del acreedor o a solicitud de repente de las empresas que se han visto perjudicadas, ¿no? Entonces, de cajón tenemos que entender de que el crédito tiene que ser superior a 50 UITs, ¿no es cierto? Entonces, para eso, de repente mi monto, ¿no? Al momento de calcular y ver de repente cuánto se me adeuda, es equivalente a 20 UITs. Perfecto. Hablo con los trabajadores, sumando todo eso, de repente también llegamos a 40 UITs, entonces nos falta 10 UITs para de alguna manera optar por este procedimiento concursal. Entonces, de alguna manera nosotros también vamos a vernos más involucrados y vamos a buscar de alguna manera que de seguro no solo está pasando con nosotros, sino está pasando con todos sus acreedores, ¿no? Y una vez que nosotros podamos reunir, pues se dice, esta solicitud puede ser presentada por una o más, ¿no? En este caso, entidades que se encuentran interesados. eh, entonces nosotros tenemos que llegar al, digamos, al mínimo, que es equivalente a 50 UITs. Una vez que nosotros hemos, digamos, cumplido el tema de presentar y nuestro monto, en este caso de crédito, es superior a 50 UITs, lo que se hace principalmente es el tema de verificar, de la verificación de los créditos, ¿no? Porque dentro del tema de los principios del derecho concursal, se había hablado acerca del tema de la buena fe, ¿no? Porque de hecho que muy posiblemente no solo este crédito va a ser con el tema de facturas, ¿no? También podemos encontrar pagarés, ¿no? También podemos encontrar algunas constancias o algunas, de repente, algunos documentos que avalen en donde ya ha pasado un mes y de repente digamos, este gerente de restaurante ha hablado con nosotros, se ha sentado con nosotros y nos ha firmado un documento en donde él se compromete, ¿no? A poder, al próximo mes regularizar, pero de repente no ha cumplido tampoco eso, ¿no? Entonces también presentar todos esos documentos, se va a tener que presentar todos esos documentos ante una comisión que en este caso va a ser integrada por Indecopi, en donde ellos de alguna manera también van a verificar de que todos esos documentos tengan validación. Luego también se encuentra el tema del emplazamiento al deudor, ¿no? Más o menos es un tiempo en donde se le da, en este caso Indecopi, en donde remite todos estos documentos para que de alguna manera la empresa, en este caso, adeudada, ¿no? Pueda de alguna manera acudir también, ¿no? Durante un lapso de 20 días se desarrolla el tema de apersonamiento al proceso, dentro del cual se dibuja distintos escenarios. Estos escenarios no lo voy a detallar porque lo vamos a exponer, pero continuando, también podemos encontrar de repente para poder aterrizar este tema en sí, es que también encontramos una junta de acreedores, ¿no? En este caso, la junta de acreedores, también lo vamos a explicar, pero para adelantarnos, la junta de acreedores principalmente viene a ser aquella, como lo dice su propio nombre, ¿no? Es la junta de todas aquellas entidades que de alguna manera se han visto perjudicadas. Y como entidad, en este caso, la junta de acreedores van a tener la entidad máxima con respecto a las decisiones que vaya a tomar
la empresa. En este escenario se puede tomar igual, ¿no? El tema de la liquidación o el tema de la reestructuración, ¿no? Es el mismo que el anterior, solo que en este caso ya también quien está iniciando este proceso o quien está enviando el tema de la solicitud de poder acogerse a este procedimiento concursal va a ser ya también el acreedor. A ver, continuamos, por favor. Hablamos acerca de la difusión del procedimiento. Bueno, al momento de hablar acerca de la difusión, ¿no? Estamos hablando acerca de repente de dar a conocer, ¿no? El procedimiento. Cuando nosotros nos encontremos dentro del proceso de la difusión del procedimiento, prácticamente esto consiste en disponer la difusión del procedimiento, que va a estar a cargo en este caso de la comisión, como les comentaba, de procedimientos concursales, que en este caso viene a ser parte de Indecopi, ¿no? En este caso, esta comisión, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar como comisión de procedimiento concursal, va a tener que disponer la publicación, ¿no?, en el diario oficial El Peruano de un listado de los deudores que en la semana precedente hayan quedado sometidos a los procedimientos concursales. Como les comentaba, de seguro más de uno va a querer aprovecharse de este escenario, ¿no? Más de uno de repente va a hacer aparecer una factura y dando a conocer, ¿no? De que yo, o una guía de remisión, ¿no? Yo le he dado tales cosas a esta empresa y no me ha pagado. A mí también, yo me estoy viendo perjudicado. Entonces, más de una de repente va a querer aprovechar de este escenario, ¿no? Y es por eso que esta comisión principalmente se estructura para de alguna manera también verificar de que se dé una buena fe con respecto al tema del procedimiento concursal. Entonces, una vez que de repente se haga el tema de la conformación de esta comisión, digamos, de procedimientos concursales, se va a tener que desarrollar una publicación en el Diario Oficial del Peruano de todas, digamos, de todo el listado de deudores que de alguna manera se hayan verificado y validado, ¿no? Ahora, una vez que se haya culminado en este caso, la fase de apersonamiento de los acreedores, en este caso, la Secretaría Técnica notificará al deudor para que en un plazo no mayor a 10 días exprese su posición sobre las solicitudes de reconocimiento del crédito presentado, ¿no? Entonces acá dibujo un escenario en donde la Secretaría Técnica va a tener que notificar al deudor, en este caso, ¿no es cierto?, a la empresa, para que en un lapso de 10 días prácticamente pueda dar a conocer y reconozca también, digamos, todos aquellos documentos que hayan sido validados, ¿no? Entonces, la empresa también no es que la empresa acá se va a quedar de las manos cruzadas, ¿no? Y Indecopi se va a hacer cargo de todo y le va a decir, mira, tienes tantos acreedores y tienes que hacerte responsable de ellos. No, sino la empresa también de alguna manera tiene que dar una respuesta con respecto al listado que se va a hacer de la publicación. Ahora, en el escenario, digamos, negativo, en donde la empresa desconozca de repente a muchos acreedores, porque de repente digan, no, no, a este señor no le debo, este documento no es válido, y de alguna manera la empresa presente documentación en donde sí se ha hecho la cancelación, de repente, del monto adeudado, entonces se puede dibujar esos escenarios, ¿no? Durante este lapso. A ver, ¿qué más? Con respecto al tema de la Secretaría Técnica, en este caso va a tener que emitir una resolución de reconocimiento de créditos respectivos en un plazo no mayor a 10 días de la posición asumida por el deudor respecto al crédito. Claro, sí, también va a haber un plazo de tiempo en donde se va a dar respuesta y se va a dar de alguna manera también conocimiento con respecto a la respuesta, ¿no?, que ha emitido en este caso la empresa. ¿Qué más? Dice, en un plazo no mayor a 5 días al vencimiento del plazo establecido, la Secretaría Técnica publicará en su local un aviso detallando los nombres del acreedor, el monto de su crédito por concepto de capital, interés y de gasto y el orden de preferencia, ¿no es cierto? Entonces acá ya vemos que de alguna manera Indecopi ya está prácticamente velando principalmente por el fiel cumplimiento de repente del escenario que se ha optado, que es por proceso concursal. A ver, para nuevamente aterrizar lo que anteriormente estábamos leyendo. Dentro de la difusión del procedimiento, estamos hablando acerca del concurso, por concurso ordinario, ¿no es cierto? Tenemos que se tiene que dar el consentimiento a través de una resolución, ¿no? Se hace el tema de la publicación en el diario El Peruano, acerca de repente del listado de las empresas, ¿no?,
Luego se tiene que ver el tema de apersonamiento de los acreedores, ¿no es cierto? Porque obviamente antes ya hemos hecho la publicación. ¿Qué más? Se establece el tema de reconocimiento de crédito. En este caso, la respuesta ya se ha dado prácticamente, digamos, una respuesta respecto a la empresa, a deudor, ¿no? Que debe en este caso. En este caso se puede dibujar el tema de crédito oportuno, crédito CPC o el crédito tardío, ¿no? De repente en este caso, ustedes con mayor detalle lo pueden encontrar en el artículo 37, que de alguna manera habla más concretamente acerca de este reconocimiento de créditos, ¿no? Que se establece principalmente a través de las distintas, de los distintos contratos que cada uno de los acreedores hayan establecido con la empresa, ¿no? ¿Qué más? Encontramos en el artículo 38 que nos habla acerca de los procedimientos de reconocimiento, ¿no? Luego también habla acerca de la convocatoria de la Junta de Acreedores, ¿no? Porque aquí hablamos de que ya ya se ha hecho de conocimiento quiénes son los acreedores. Ya Indecopi ha llamado a que, digamos, a todos los acreedores. Una vez que los acreedores han tratado, en este caso, de tener cierta renegociación con la empresa, y no se ha, digamos, no se ha conseguido, entonces acá lo que se hace prácticamente es un reconocimiento, en este caso, ¿no? Y luego viene a parar con respecto al convocatoria de la Junta de Acreedores, ¿no? Esta convocatoria, como les comentaba anteriormente, va a estar integrada únicamente por los acreedores. Acá la empresa, en este caso deudora, no va a formar parte, por lógica, ¿no? Porque de alguna manera esta junta va a tomar prácticamente posesión de la empresa. ¿De qué manera? Bueno, más adelante lo vamos a detallar, pero de alguna manera acá la empresa va a tomar posesión de la empresa. Entonces, a ver, vamos a continuar. A ver, vamos a... Bueno, aquí podemos encontrar con respecto a lo que contempla el tema de reconocimiento de crédito. A ver, ¿qué podemos nosotros entender con respecto al reconocimiento de crédito? En este caso, los acreedores, ¿no? Deberán presentar toda la documentación, como les comentaba, e información necesarias para sustentar el reconocimiento de sus créditos. Para este caso, lógicamente, un paso previo es que ya Indecopi ha tenido que listar prácticamente el total de empresas acreedoras, ¿no es cierto? O sea, acá en el reconocimiento prácticamente se hace el tema de sustentar, ¿no? Llevar a cabo toda la documentación que sustente y que se dé el reconocimiento de los créditos que se han dado. A ver, ¿qué más podemos? Dice, indicando el monto por concepto de capital, interés y gasto liquidados a la fecha de la publicación e invocar el orden de preferencia a que a su crédito, a su criterio, perdón, les corresponde con los documentos que acreditan dicho orden, ¿no? Principalmente lo que de acá podemos resumir es que acá la empresa o los acreedores principalmente van a tener que también tener bien estructurado y detallado no solo el concepto, ¿no? Sino también el monto. Más allá del monto, de repente toda la documentación que de alguna manera la empresa, más pasados los 30 días, de repente se ha comprometido a poder pagar. Entonces, ante eso de repente puede surgir varias preguntas, pero una de las cuales puede ser, ¿cuál es el orden de preferencias para pagar las deudas concursales? ¿No? Es decir, estamos hablando de que existen muchos acreedores, pero de alguna manera, ¿cuál sería el orden para priorizar? Ahí podemos encontrar bueno, vamos a llamar seis prioridades, ¿no? En este caso hablamos de las deudas laborables, ¿no es cierto? Las deudas de alimento, las deudas garantizadas, las deudas tributarias y las deudas comerciales. Entonces, si nosotros vemos acá prácticamente con respecto a las deudas laborales, estaría contemplado principalmente acerca del personal que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, el personal hoy en día tiene un papel muy importante al momento de poder optar por no verse perjudicado. También encontramos el tema de deudas de alimentos, ¿no es cierto? Deudas garantizadas y el tema de deudas tributarias o deudas comerciales que prácticamente serían contempladas por entidades un tanto mayores, ¿no? Este proceso, digamos, de reconocimiento de crédito a través del proceso concursal ordinario, podemos resumir que en este caso existe
existe el tema de apersonamiento de los acreedores. Luego de un lapso de 10 días nos encontramos con el emplazamiento al deudor, ¿no es cierto? Pasado otros 10 días encontramos el tema de posición del deudor, ¿no es cierto? Para dar a conocer cuál es su posición. Puede rechazar, puede silenciar, puede aceptar. Luego de 10 días también puede darse el tema del pronunciamiento de la comisión, ¿no? Porque acá hablamos de que la comisión por parte de Indecopi ya se ha estructurado, ¿no? Ya está mediado prácticamente entre el deudor y los acreedores. Luego de 5 días prácticamente se les da a que en este caso las empresas o los acreedores puedan desarrollar un orden de preferencia de pagos, porque de repente existen acreedores que han brindado varios, es decir, ahí de repente existe, digamos, deuda por alimentos, deuda laborales, yo qué sé, deudas tributarias. Entonces, cada empresa tiene que elaborar de alguna manera y tiene que estructurar de acuerdo al orden que se está estableciendo, ya sea laboral, de alimentos garantizados, tributarios o comercial, cuánto asciende el monto, ¿no? Dentro de ese orden. Luego de eso se da el aviso detallado de resolución y se apertura el tema de las opciones que se vayan a dibujar con respecto al tema del procedimiento concursal ordinario. A ver, ahora vamos a hablar acerca de la junta de acreedores, ¿no? Es decir, habíamos hablado más adelante, ¿no? De que existe una junta de acreedores. Tanto de repente es la relevancia y la importancia de que existe la junta de acreedores. Claro que sí, porque de alguna manera en este caso la junta de acreedores prácticamente va a tomar, como les comentaba, por decir así, posesión de la empresa, porque esta junta de alguna manera va a tener todo el derecho de poder velar principalmente por el interés, porque lo que está jugándose acá principalmente son sus propios intereses, ¿no? Dice, dentro de los 10 días posteriores al aviso correspondiente, la comisión dispondrá la convocatoria de la junta, poniendo a disposición del responsable un aviso que se publicará por primera vez en el Diario Oficial Peruano. Entonces, entendemos de que Indecopi ya ha llamado prácticamente, ha dado un listado de la Junta de Acreedores, luego ha reunido a la Junta de Acreedores. Luego, dentro de 10 días, lo que va a solicitar principalmente Indecopi es que se pueda formar dentro de una comisión, ¿no? Esta comisión va a tener que disponer la convocatoria de la Junta de Acreedores. Ahora, en el escenario, digamos, negativo, en donde en la primera o en la segunda reunión de esta, digamos, de todos los acreedores, no se haya establecido una junta de acreedores, prácticamente, ¿no? Va a tener que suscitar lo siguiente. A ver, antes de que se suscite este escenario, hay un paréntesis, por favor, quisiera aclarar algo. Dice, en las reuniones de instalación de la junta, esta podrá pronunciarse sobre los siguientes temas, ¿no? Se establece con respecto al tema de la elección de sus autoridades, ¿no es cierto? Ahí habrá pues un presidente, un vicepresidente y toda una junta, ¿no? También se establece el tema de las decisiones sobre el destino del deudor. Como les comentaba, prácticamente esta junta va a tomar posesión, si va a tomar, qué rumbo va a tomar la empresa. Porque de alguna manera los socios, los gerentes o los directores, para llegar a esta instancia, lógicamente no han tenido esta capacidad de poder de repente solucionar. Entonces, ante esto, esta junta que ya se está formando va a tener esa potestad o esta decisión de poder decidir el destino prácticamente que va a enrumbar la empresa, ¿no? ¿Qué más? Encontramos el tema de la aprobación del régimen de administración o designación del liquidador. Claro, eso se da en el escenario de que de repente ya, pues, a pesar que se ha establecido esta junta, se haya evaluado, se haya optado por las vías más viables y prácticamente no se ha permitido el tema de repente de reactivar la propia empresa, ¿no es cierto? Con el objetivo de no liquidar. Entonces, no se ha dado ese escenario o se ha dado y en el peor de los casos no se ha generado un resultado positivo, entonces esta comisión también va a ser el tema de la designación del tema de un liquidador, ¿no? Que en este caso el liquidador puede ser una persona natural o también puede ser una persona jurídica quien se va a encargar, ¿no? De esto. ¿Qué más encontramos? El tema del nombramiento del comité, no, perdón, antes dice, aprobación del plan de reestructuración o del convenio de liquidación. Esta junta es tan importante, como les comentaba,
que en el escenario favorable, digamos, ¿no? De reestructuración, hablamos, va a tener que aprobarse un plan en donde esta junta se va a hacer cargo, va a tener que designar a un director de la empresa, ¿no es cierto? Para que de alguna manera la empresa en este caso no se vea perjudicada y se pueda reestructurar y pueda aún seguir funcionamiento, ¿no? Entonces, pero a la vez se va a tener que aprobar un plan y este plan se hace principalmente con el objetivo de que una vez ya reestructurado la empresa, ¿no es cierto? Se dé prioridad al orden de los pagos, ¿no? Es decir, se dé un plazo en donde, digamos, las actividades que, o los ingresos que vaya a generar la empresa, un mayor porcentaje se va a destinar principalmente al tema de los pagos. ¿Qué más dice? El nombramiento del comité de la Junta de Acreedores y delegación de facultades. Bueno, dentro de la Junta de Acreedores, aquí resumiendo, podemos encontrar que inicia, y bueno, acá se encuentra el inicio del concurso, ¿no? Se hace una convocatoria, esta convocatoria lo va a desarrollar la comisión en coordinación con Indecopi. Se hace en este caso la primera junta, ¿no? De deudor bueno, de los deudores o responsables y demás juntas, que en este caso son presidentes de la junta. Dentro de esta convocatoria se hace la instalación, ¿no? El artículo 51 establece la instalación de las atribuciones en este caso, ¿no? La elección de la autoridad, decisión del destino de la empresa, aprobación del reglamento, aprobación del plan y nombrar el comité, ¿no? En este caso, como le estaba comentando, en el caso de que, por ejemplo, se haya hecho, digamos, la primera convocatoria, ¿no es cierto? Se requiere necesariamente que el 66.6%, ¿no es cierto?, del total de acreedores asistan a esta convocatoria, ¿no? En ese lapso, lógicamente, se va a dibujar el escenario de, digamos, de la elección de las autoridades, el nombramiento, de la aprobación del plan, la aprobación de los reglamentos, ¿no? De régimen, ¿no? O simplemente se va a hacer prácticamente la decisión cuál va a ser el destino de esta empresa. Pero si es que de repente, en el peor de los escenarios, en la primera convocatoria no hay la concurrencia de todos los acreedores, hablamos de un 66.6%, más de 66.6%, ¿no? Digamos, en caso de que en las dos fechas señaladas, en el aviso, en este caso de la convocatoria, en este caso la Junta no se puede instalar. La comisión, en este caso, podrá disponer de un plazo máximo de 10 días, ¿no es cierto?, para la publicación de un nuevo aviso de convocatoria, en este caso, ¿no? Se da la opción para que se pueda reestructurar nuevamente. Ahora, si nosotros vamos a hablar acerca del otro procedimiento, bueno, del principal procedimiento que viene a ser del procedimiento ordinario por reestructuración patrimonial, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros podemos encontrar es que el plan de reestructuración, ¿no? En este caso va a ser un negocio jurídico por el cual en este caso la Junta, ¿no es cierto? La Junta de Acreedores, estamos hablando, define los mecanismos para llevar a cabo la reestructuración económica financiera del deudor, con la finalidad, lógicamente, de extinguir las obligaciones. Como les comentaba, esta junta de acreedores va a ser tan importante que al momento de apelar por una reestructuración patrimonial, prácticamente ellos se van a hacer cargo de la empresa, ¿no? Acá, de repente, imaginemos que este restaurante turístico que tenga, digamos, 30, 40 socios, ya no se van a hacer cargo, ¿no? Acá quienes se van a hacer cargo prácticamente va a ser la junta de acreedores. Y dentro de la etapa de la reestructuración patrimonial, esta junta, ¿no?, va a tener que establecer un plan dentro del cual el plan tenga como obligación principal, en este caso, extinguir las obligaciones, ¿no?, de ellos mismos. Entonces, si la Junta decide en este caso la continuación de la actividad, ¿no es cierto?, del deudor, este ingresará a un régimen de reestructuración patrimonial por el plazo que se establezca en el plan de reestructuración correspondiente. En este caso, como les comentaba, la Junta va a tener que aprobar un plan. Muy posiblemente este plan esté muy apegada a, o bueno, se realiza, como ya les había comentado, en estas convocatorias.
Entonces, muy posiblemente recoja toda digamos, toda la relevancia, la importancia de los acreedores para dar cumplimiento al tema del pago, ¿no? Del pronto pago de ellos. Entonces, este plan, de alguna manera, va a servir como una guía para que la empresa también se dé a conocer si es que nosotros, a través de tomar este procedimiento concursal ordinario por reestructuración patrimonial, se está dando pie o está cumpliendo con los objetivos, va a seguir de alguna manera o va a ser guiada principalmente por este plan que se está aprobando, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, con respecto al tema de la Junta, acá lo que podemos encontrar es que acá, en caso de acordar la continuidad de las actividades, ¿no? Del deudor, la Junta de Acreedores deberá aprobar el plan, como les comentaba, ¿no? El plan de reestructuración en un plazo no mayor a 60 días, ¿no? Tiene un plazo no mayor a 60 días para aprobar este plan. Ojo, dice, la administración del deudor podrá presentar a la Junta más de una propuesta de plan de reestructuración, ¿no? Porque acá entendemos que la Junta, como se ha hecho cargo en este caso de la empresa va, en este caso, quienes van a asumir van a ser nuevos administradores de la empresa, ¿no? Quienes son designados por la Junta. Entonces, estos administradores van a tener también que elaborar este plan de reestructuración, ¿no? A ver, entonces acá encontramos el inicio de la reestructuración, ¿no es cierto? Luego encontramos el tema de las atribuciones de la Junta, ¿no? Encontramos dos escenarios de régimen de administración y la aprobación del plan de reestructuración. Dentro del plan de aprobación, de reestructuración, perdón, esto en un lapso a más de 60 días, se puede generar el tema de la liquidación de la empresa, ¿no? En el escenario de que este plan no haya dado cumplimiento, o se puede desarrollar los efectos de la aprobación, ya sea de cumplimiento o incumplimiento. Si se hace el tema del cumplimiento, prácticamente se da la conclusión, porque acá lo que se ha visto es que sí se ha aprobado el plan, entonces el plan contemplaba el tema de poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, como ya se ha dado con el cumplimiento de sus obligaciones, entonces ya pues será concluido el proceso, ¿no? O en el tema del incumplimiento, se da con el tema de la liquidación, siempre y cuando este sea inviable, ¿no? El otro proceso concursal ordinario, ya también por liquidación y disolución. En este caso, se da a conocer, ¿no? Si la Junta decidiera la disolución y liquidación del deudor, este no podrá continuar desarrollando la actividad propia del giro del negocio a partir de la suscripción del convenio de liquidación, bajo advertencia de aplicarse una multa hasta de 100 UITs. Entonces, en este escenario en que la Junta prácticamente opta y dice, no, nosotros hemos visto por conveniente optar por la disolución y liquidación, entonces, en este caso, no se va a poder dar continuidad al desarrollo de la actividad propia del negocio. Hablamos netamente en este caso de las personas responsables de la empresa deudora, ¿no? Entonces, si es que estos socios van a, de repente, ya, pues, se liquida la empresa, se disuelve, y a la par, de repente, ya están queriendo abrir, de repente, otra empresa del mismo rubro, ¿no es cierto? Entonces, no pueden hacerlo porque de alguna manera se ha atestiguado de que por perjuicio de ellos, varios, en este caso, acreedores se han visto perjudicados y de alguna manera, posiblemente, quién sabe, ¿no? Puedan también seguir este mismo proceso. Entonces, se da esas prohibiciones, ¿no? Dice, ojo, dice, en caso de que la Junta decidiera variar el destino del deudor sometido a concurso de reestructuración, a disolución y liquidación, caducará las funciones de representante legal y de todos los órganos de administración y serán asumidas por el liquidador. Bueno, acá el escenario que dibuja principalmente es que ya la Junta de Acreedores inicialmente ha optado por establecer, digamos, en el mejor escenario, por una reestructuración, porque ellos de alguna manera creen que la empresa, o bueno, ya, vamos a decir que este restaurante, ¿no? Es uno de sus principales clientes. Durante años prácticamente ha sido su principal cliente, tanto es así que de repente ellos confían de que este escenario fortuito de repente les ha chocado muy fuerte, pero ellos creen que esta empresa, este restaurante, se va a levantar.
Es por eso que de alguna manera esta junta de acreedores han optado por una reestructuración, por ayudar a que la empresa se levante, porque también ellos se ven perjudicados de perder, no solo económicamente, sino perder a uno de sus principales clientes, ¿no es cierto? Pero en el caso de que no sea, digamos, sea sometido por una reestructuración, pero en este caso la Junta ya también ha pasado el tiempo y no ha visto algún avance, entonces puede optar por la disolución y la liquidación. En este caso, como en el anterior escenario de la reestructuración, la Junta ha determinado un órgano administrativo que se va a hacer cargo de la elaboración del plan y de la ejecución del plan, pero de alguna manera ahora se está optando por una disolución y liquidación, entonces prácticamente acá el liquidador, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un escenario negativo ya prácticamente de cierre, va a tener que cumplir o va a tener que asumir prácticamente todas las funciones, tanto legales y administrativas, ¿no? Que anteriormente se le había designado a otras personas de la empresa. A ver. Dice, dentro de los 5 días siguientes de celebrado el convenio, el liquidador, bajo responsabilidad, publicará en el Diario Oficial del Peruano un aviso haciendo público el inicio de la disolución y liquidación del deudor y la aprobación del convenio, requiriendo a quienes posean bienes o documentos del deudor la entrega inmediata de los mismos al liquidador. Bueno, como les comentaba, ¿no? Acá prácticamente, una vez que se ha hecho el convenio, ¿no es cierto? El liquidador prácticamente se hace cargo de todo prácticamente, ¿no? Y va a tener que llamar prácticamente a través de un aviso en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Va a dar un aviso público acerca del inicio de la disolución y liquidación de la empresa. Principalmente esto haciendo caso al tema del principio de la universalización, ¿no? Que todos, por más pequeña sea mi deuda, ¿no es cierto? Yo también tengo derecho a poder de alguna manera ser beneficiado de esta disolución o liquidación en que vaya a incurrir la empresa. Si de repente podemos resumir, ¿no? A ver, vamos a ver primero cómo estamos con el tiempo. Uy, ya estamos prácticamente fuera del tiempo. Bueno, esta parte ya vamos a dejar y vamos a pasar a hablar acerca de los procedimientos concursales preventivos, ¿no? Este procedimiento concursal preventivo prácticamente se va a dar curso en la otra opción con respecto al tema de generar un escenario un tanto más positivo también para la empresa, en este caso deudora, ¿no? Bueno, por temas de tiempo, por favor, la sesión va a terminar. Hasta aquí vamos a avanzar. El día de mañana, ¿no? El día sábado, vamos a dar continuidad con respecto ya también al procedimiento concursal. Y como ya es de costumbre, vamos a dar un ligero repaso a lo ya expuesto, ¿no? De todas maneras, por favor, les voy a solicitar a todas las personas que estén con alguna inquietud o simplemente de repente deseen que les comparte el material de la exposición, bien lo pueden descargar o bien de repente me pueden dejar sus correos en los comentarios para que yo también les pueda compartir el material, para que de alguna manera también ustedes más detenidamente en sus casas puedan dar mayor lectura o también puedan revisar y entiendan un tanto este proceso concursal, que dicho sea de paso es una rama también del derecho, ¿no? Así como el derecho empresarial, hay un derecho concursal, ¿no? Que netamente está ligado de repente o que engloba netamente, ¿no? Al tema de una etapa en donde la empresa prácticamente se vea un escenario un tanto negativo y nosotros querramos optar por un procedimiento corto, pero a la vez saludable, tanto para la empresa como para nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, agradecerlos a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por el espacio que se nos brinda, y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, permiso.